En los últimos días se está hablando de la salud del sumo pontífice Francisco I, nacido como Jorge Mario Bergoglio, el cardenal argentino que asumió el pontificado en marzo de 2013, hace 12 años, y ante una posible muerte que nos va a pasar a todos, o una inminente renuncia, ya que se dice que tiene la renuncia elaborada y lo presentaría en caso de no seguir pudiendo ejercer con racionalidad el pontificado. Habría un cónclave donde participarían diferentes cardenales menores de 80 años y uno de ellos es el cardenal Luis Cabrera, actual arzobispo de Guayaquil, ex presidente y ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Eminencia, siempre por su amabilidad de responder a mis preguntas y salir en mi programa. No, gracias a usted por esta cordial invitación a dialogar sobre estos temas que de alguna manera pues están presentes en todos los espacios, no solamente religiosos, sino también sociales, inclusive en materia políticos, porque el Papa Francisco, al ser una figura internacional, lógicamente despierta, diríamos, ese deseo de saber cómo está en este momento y atraviesa por esta grave enfermedad. Y aparte recordemos que políticamente la Iglesia, el Vaticano, es una monarquía, el sumo pontífice sería como un rey, y en el caso de morir o renunciar, se empieza a elaborar una serie de protocolos. No es una monarquía hereditaria como en otros países, sino que se elige al sucesor por un cónclave. Usted tiene 69 años, tiene posibilidad de participar. ¿Qué nos puede decir de lo que sería el próximo cónclave si es que el Papa muere o renuncia, que esta es una posibilidad real? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Papa ejerce este servicio dentro de la Iglesia, tanto es así que el título principal es el ser servus servorum, siervo de los siervos. Lógicamente ya el cargo, por decir, es visto desde el Evangelio. Y a la luz del Evangelio, sobre todo de qué pasaje de Jesús, cuando dice, pues no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces eso ya da una idea de en qué consiste el servicio del Papa. Y más aún, pues en este tiempo que él ha sacado a la luz el tema de la sinodalidad, el tema pues de los concilios, que desde Jerusalén hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, por eso no se podría decir que es una monarquía en el sentido, pues, expreso, literal de la palabra, ¿no? Sino, Así es. entonces, hay una serie de organismos de consulta que el Papa tiene. Lógicamente, él, como sucesor de Pedro, también tiene una misión especial. Entonces, yo creo que desde luego, pues, el cónclave, pues, yo no podría opinar sino aquello que por información tenemos. Disculpe, y usted participó en un cónclave. Fue No, creado no. obispo en diciembre del año pasado. Sería su primer cónclave. Exactamente, claro, estuvimos en el consistorio, entonces, de darse esa situación, como ha dicho muy bien, de vacancia, sea por renuncia o fallecimiento, pues tendría esta oportunidad de estar presente en ese cónclave. Lógicamente, como se ha manifestado, hay todo un protocolo que hay que seguirlo, ya está definido en el derecho canónico y otras normas propias de la Iglesia. Entonces, lógicamente, lo que nosotros hacemos en este momento es orar por él para que la voluntad de Dios se cumpla en su persona. Si es voluntad del Señor de que continúe sirviendo a su iglesia, pues bien. Pero si es voluntad también del Señor de llamarle a su presencia, al reino eterno, igualmente. Nosotros oramos en ese sentido para que la voluntad de Dios se manifieste de la mejor manera. Pero lógicamente, en caso de fallecer, como he dicho muy bien también al inicio, que todos pasaremos por esos momentos, lógicamente ya
el protocolo tendremos que conocerlo y seguir las instrucciones que paso a paso nos vayan indicando. Así es, los católicos vemos a la muerte como algo elemental de la vida. Uno nace, crece, se reproduce en algunos casos y muere. Se muere en la vida terrenal y uno busca una vida espiritual, una vida eterna. En la patria, deja la patria para la patria celestial y lógicamente el futuro de la iglesia continuará. La iglesia continúa a pesar de los que la administran. Y usted tiene la posibilidad legal al participar en el cónclave de ser el próximo papa, como igual sus hermanos cardenales. En este caso, usted estaría preparado si es que el Espíritu Santo y sus colegas lo eligen, porque hay que hablar también de esto, de la posibilidad cierta. La prensa está hablando de algunos cardenales europeos, pero también puede venir un sucesor de Latinoamérica. Bueno, yo creo que para estos ministerios, encargos, oficios o como queramos llamarlo, nunca uno está preparado porque no hay ninguna aspiración como para decir, bueno, aspiro a tal cosa, entonces voy a poner todos los medios suficientes. Yo hablo ya desde mi experiencia. Yo jamás pensé en ser obispo y de pronto, pues lógicamente me nombró el Papa Benedicto XVI y nunca olvido las palabras del cardenal Re, que es con el que tuve la primera entrevista, cuando él me dijo, bueno, usted es libre para decir sí o no. Claro, me advirtió que es más fácil decir sí que decir no, porque para decir no tendría que poner razones. Dije, claro que tengo varias razones para decir que no. Y la primera digo es que no estoy preparado. Y lo pongo ahora, pero no estoy preparado. Yo nunca, ¿no? Entonces él me dijo que para ser obispo, pues hay que aprender junto al pueblo. Y más aún que el pueblo, la comunidad, irá enseñando poco a poco lo que significa ser obispo. Lo mismo puedo decir en el tema de ser cardenal. Igualmente para mí sí es una gran sorpresa que el Papa pues me haya designado para este servicio. Entonces yo creo que eso de estar preparado para asumir esa responsabilidad, yo creo que no es parte de ese servicio. Simplemente uno está ahí. Lógicamente hablo ya de ese servicio que estoy prestando en este momento como cardenal. Entonces uno descubre que hay muchas personas sabias, entendidas en el campo teológico, bíblico, jurídico, administrativo, que van pues ayudando también a cumplir con este ministerio. Entonces, en ese sentido, pues diría que, a menos personalmente, pues no estoy preparado para ese servicio, no lo estoy, porque no es parte de mi aspiración, por decirlo. Claro, jurídicamente puede darse, Sí. pero Y en usted todo es un caso, cardenal pues, joven, o sea, tiene 11 años más para poder ser electo papa. Se está hablando mucho de los cardenales europeos, pero acá en Latinoamérica también Bergoglio ha creado cardenales electores que tienen posibilidad también de ser designado papa. En este caso, ¿qué nos puede decir del Papa Francisco? Usted que tuvo la suerte de conocerlo, mucha gente habla maravillas de él porque lo conoce a través de la televisión, a través de sus palabras, pero ¿qué sensación como ser humano le transmitió Jorge Mario Bergoglio? bueno, yo creo que lo que más me ha tocado el corazón es justamente esa cercanía, el que siempre nos trata por el nombre. O sea, tiene una memoria extraordinaria realmente, ¿no? Que se acuerda de las personas, de lugares, de actividades. Eso es lo que me ha llamado la atención, porque Y que fíjense, son yo hace poco de lo qué entrevisté a Monseñor Walter Heras y nos comentaba el viaje del sumo pontífice a Ecuador, a la Amazonía. exactamente, entonces, pero digamos de esa cercanía que hay. Pero yo quisiera referirme un poco al anterior, ¿no? De que, bueno, en los cálculos humanos pueden haber muchas figuras, en fin, pero yo creo que desde una dimensión de la fe, pues desde ahí la persona que sea designada para ese servicio
estará siempre asistida por el Espíritu Santo. De tal manera que esos cálculos o los criterios, a veces que el Papa Francisco siempre ha hablado, mundanos, donde entra pues de las aspiraciones del poder, de la fama, de la riqueza, pues eso tiene que quedar en segundo plano. Yo creo que eso es importante. Lógicamente, después habrá que conocer los candidatos que van apareciendo, informarse bien de quiénes son y pedir que el Espíritu Santo sea realmente el que conduzca, sea el protagonista también de esa elección. Sus Pero palabras me hacen volviendo, acordar a lo que dicen que dijo el cardenal Bergoglio antes del cónclave. Él no estaba dispuesto a ser papa y el Espíritu Santo y sus colegas lo han designado. exactamente, ¿no? Pero yo digo, volviendo ya al Papa Francisco, yo creo que lo que él ha hecho es lo que todo cristiano está llamado a hacer. ¿Y qué cosa? Poner el Evangelio en el centro, en el corazón de la vida de las personas. Cuando uno lee sus escritos, al final es anunciar el Evangelio. De hecho, no nos olvidemos que la primera encíclica, ¿no?, del Papa fue la Evangelii Gaudium, anunciar el Evangelio con alegría, con entusiasmo. Entonces, de tal manera, igualmente después de 9 años de haber hablado de la reestructuración de Disculpe, la fue una curia, encíclica compartida con el Papa Emérito Benedicto XVI. exactamente, por Bien. supuesto, porque hay Es un la caso vida, único, una encíclica que lo elaboraron dos papas. claro, porque digo, es justamente no es que como el uno comienza recién la iglesia pues ya Sí. es milenaria, o sea, tiene pues una tradición. Entonces, para volver al tema que le decía, después de toda la reestructuración administrativa, jurídica, pastoral, la gran conclusión, ¿cuál fue? Anunciar el Evangelio, Predicate Evangelium, es de gran documento, fíjese, y se creó el dicasterio para la evangelización, al frente del cual está el Papa. ¿Para qué? Para recordar que su misión es anunciar el Evangelio. De tal manera que yo creo que esa ha sido la tradición, anunciar el Evangelio, y eso no va a cambiar, quien quiera que sea nombrado Papa. Incluso el actual Papa canonizó, beatificó a algunos de sus antecesores, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Juan XXIII. Seguramente su sucesor va a beatificar o a canonizar a Bergoglio en los próximos años. ¿Se imagina Bueno, yo, San Francisco I? Bueno, yo creo que mirando desde la fe, yo creo que estas últimas décadas, por hablar así, han sido de bendición, han sido pues de gracia, porque imagínense como acaba de decir, los últimos papas, bueno, la mayor parte de los papas, el haber sido declarados beatos, santos, eso es una bendición para la iglesia con todas las dificultades por ser seres humanos, lógicamente, porque no dejamos de ser personas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, pues de eso, o se dice también, partiendo de eso, que somos pecadores, pues sí, la gracia de Dios nos supera. Este es Eso el es misterio bueno, de la fe. La institución de la claro, iglesia es santa, pero compuesta por pecadores. claro, de hecho por eso el Papa Francisco más de una vez ha dicho, yo soy un pecador, pero un pecador que cree en la misericordia de Dios. Y por eso uno de sus temas fundamentales, inclusive que lleva en el escudo, es la misericordia. Tanto es así que se sabe que invitó el año de jubileo extraordinario para dedicarnos a pensar en lo que significa la misericordia. De tal manera que eso es lo que el Papa Francisco ha hecho, por volver al tema de la impresión de su mensaje. Entonces, inclusive, ¿por qué siempre dice, perdonen, pero perdonen todo? ¿Por qué? Porque la persona que va a confesarse realmente va arrepentida. Entonces, en ese sentido, pues nos invita el Papa a ser misericordiosos. Pero la Y humildad, no, cuando él dice recen por mí, exactamente, por ejemplo, el saber que es parte del pueblo de Dios. Por eso el concepto también del Concilio Vaticano II, la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo místico de Cristo y la iglesia como templo del Espíritu Santo.
donde todas las vocaciones tienen un puerto importante. Los laicos, una vocación. La vida consagrada, La otra santidad de la vocación. vida misma, como decía Monseñor Aníbal de Exactamente. Balaguer. Y luego pues ya los ministros ordenados, diáconos, presbíteros, obispos, todos formamos este pueblo de Dios, que cuya base es el bautismo. Por eso la insistencia del bautismo, donde todos hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y por eso después ya los ministerios del orden, en fin, son servicios en favor de quién, de este pueblo de Dios. Yo creo que esas son las ideas fundamentales que el Papa Francisco lo que ha hecho es presentarnos de una manera diferente, tal vez, ¿no? Pero el Papa no ha tocado nada, Quizás absolutamente rompió nada mucho el protocolo el Papa, de por eso la... lo ha Claro, planteado. pero no ha tocado nada de la doctrina, porque a veces hay voces que dicen, no, el Papa va a cambiar el dogma, o el Papa no, sobre todo a Pero es propósito de considerado un que, progresista el Papa Francisco, un hombre de izquierda. bueno, Bueno, nos gusta esto. yo creo que esas categorías políticas, sociológicas, pues están por demás, de verdad. Porque digo, decir que el Papa es conservador o progresista, de derecha o izquierda, son categorías que no encajan con el ministerio del Papa. Él tiene los criterios, los principios del Evangelio, pero lógicamente hay lecturas de fuera, políticas, sociológicas, que tratan de encasillarlo. Yo creo que el Evangelio rompe todo eso, de verdad. Yo creo que ahí debemos estar atentos, porque dice usted, ¿de dónde es? ¿De la derecha o de la izquierda? De ninguno. Conservador o progresista, ninguno. ¿Por qué tiene que ser? Es el evangelio que tiene que ir anunciándose en cada época, en cada lugar, en cada circunstancia. Y eso Esto es, dicen ahora también los cardenales que pueden llegar a ser papa, el sector progresista y el sector conservador. Algunos hablan como un hombre muy bien formado, que tuve la suerte de conocerlo en Perú, que este año cumple 80 años, sería el último cónclave si es que se da, el cardenal africano Robert Sara. Dicen que es un hombre muy bien formado. bueno, yo creo que todos los cardenales, pues, lógicamente, tienen dones que el Señor les ha concedido, y esos dones pondrán al servicio de la iglesia. Pero de verdad yo me resisto y no acepto por nada de que esas categorías, reputo, del mundo económico, del mundo político, del mundo sociológico, se quieran también endilgar o aplicar a servicio en la iglesia. De hecho, igualmente acá están preguntando, ¿sacerdote de izquierda o derecha? ¿Obispo de izquierda o derecha? ¿Cardenal de izquierda o derecha? Papa. Digo, oiga, pero ¿por qué tienen que ustedes imponernos esas categorías? Yo creo que eh, lo que sí tenemos que hacer es tratar de acercarnos lo más posible al Evangelio, a la doctrina de Jesús, ese modelo, esa propuesta que nos hace. En pocas palabras, pues ese modelo, más que modelo, la propuesta de Jesús al ser hijos de Dios y no esclavos. Fíjese las relaciones con Dios, cambió él, Jesús. Las relaciones entre nosotros, que somos servidores y no somos, pues, patrones servidores. Y la relación con las mismas cosas. No somos propietarios, somos administradores. Y así, una serie de propuestas que hace. Fíjense el día del Evangelio de hoy mismo. El Evangelio de ahora es impresionante. Amar a los enemigos, pero amarlos, ¿no? Entonces viene a romper esa tensión o ese conflicto entre amigo y enemigo. No, no, y después la última, la razón última que del Evangelio, ¿cuál es? Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Entonces yo por eso digo esas categorías, esas casillas que han ido creando y donde les ponen a los obispos, cardenales, sacerdotes, pues esas no tienen sentido. Además, esa visión política nació en el siglo XIX, en otros contextos históricos. Entonces yo no sé por qué seguimos repitiendo ya categorías para mí obsoletas, que han demostrado que no llegan a solucionar los grandes problemas del ser humano. Tal manera que yo digo, pues el gran criterio es el Evangelio, es Jesús. Y leer el Evangelio en sus cuatro versiones, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues son catequesis formidables para ir entendiendo quién es Jesús, quiénes somos como iglesia y la misión a la que estamos llamados pues a continuarla. Le agradezco muchísimo que siempre me haya concedido entrevista, incluso antes de ser cardenal, porque es muy importante escuchar las voces de ustedes,
de los príncipes de la iglesia, tanto obispos como cardenales, porque a veces la prensa lo interpreta de tal manera y ustedes realmente entienden cómo se maneja la iglesia. La prensa trata de hacer categorizaciones políticas, conservadores, progresistas, papa de izquierda. A este papa le han dicho papa comunista porque recibió a gobernantes de izquierda, como también lo hace con los gobernantes de derecha. El Estado Vaticano es un Estado y tiene que tener relaciones con todos los países, pero la dictadura sanguinaria, anticlerical de Daniel Ortega, cortó las relaciones con el Vaticano porque persiguió a Monseñor Rolando Álvarez y ahí el Vaticano defendió a los obispos perseguidos por la dictadura de izquierda de Nicaragua. O sea, las categorizaciones no son tan puras ni tan cerradas. El Papa, dentro de todo, estuvo con la iglesia nicaragüense y esto hay que reconocer. Otras cosas que se le puede criticar y de hecho lo critico públicamente como argentino, me dio pena que él como pontífice no haya visitado su país natal. En cambio lo hizo con otros países de la región, pero bueno, esto quizás es algo que él en su fuero íntimo se arrepiente, no visitar al país que lo vio nacer, pero bueno, el Papa es un Bueno, símbolo yo creo que de nosotros. en la carta que el Papa Francisco escribió a los nuevos cardenales, aquel, pues, eh, 7 de diciembre, Así es. pues al final nos dice algo formidable, que no nos olvidemos que el ser servidor es lo más grande que hay y que el ser servidor tiene que opacar la eminencia para decir que eso es lo más importante. Somos servidores. Lógicamente, usted pues ha manifestado su deseo, su aspiración de que el Papa Francisco pudiera haber visitado Argentina, la tierra donde vivió, pero lógicamente no se sabe qué razones tendría para privilegiar otros lugares. Lamentablemente en Argentina, usted bien lo sabe, se han aprobado leyes demoníacas, entre ellas la ley del aborto. Quizás con la presencia del Papa se hubiese opacado, quizás no, pero el tema Bueno, yo creo que el es problema es importante. que estas leyes, usted sabe perfectamente que hay una agenda Así es. internacional denominada 2030, 2050, donde son esos puntos y donde lamentablemente muchas personas pues no tienen en consideración criterios científicos, ni filosóficos, ni tampoco teológicos. Y Simplemente es respetan la un ley tal cual. concepto, claro. De hecho, por ejemplo, aquí mismo en el Ecuador, la Corte Constitucional hace poco pues sentenció que los niños puedan pues cambiarse de género a los 5 años, a partir de los 5 años. Pero mire, entonces, claro, por más voces que hemos levantado en estos días, pues ya, estos jueces tienen sus criterios, tienen su ideología y no van a cambiar, no van a cambiar. O sea, pues habrá que conversar también para ver qué se puede hacer. Eso para decir Carlos, por que ejemplo. hay leyes, y de hecho en la Corte Constitucional de Ecuador está un tema hablando del aborto. El aborto pues ahora está aquí legalizado, porque la parte legal, legalizado que puede ser por violación, pero ellos dijeron que no hay ninguna restricción. Pues claro, hay la posición de que quieren despenalizar el aborto en todas sus formas, inclusive pues hasta el noveno mes. Eso está ahí. Pues ya ve, por nosotros, por más que nosotros estemos aquí levantando la voz, hay muchos movimientos, pero lógicamente la Corte Constitucional, basada en sus criterios, pues toma ese tipo de decisiones. Entonces yo creo que también en ese contexto podremos entender mejor la actitud del Papa. Decía, pero ¿cómo es posible que no vaya? Si estuviera ahí, hubiese. Yo creo que sin él o con él, pues ya, lamentablemente, pues esas personas tienen sus criterios, repito, que cuestionables, por cierto, para nosotros, pero que en base a eso han tomado decisiones y al final vemos que hacen daño a tantas personas, sobre todo los niños que no han nacido Así y es. así a las niñas. Muchísimas gracias, Bueno, Eminencia. Siempre es un placer hablar con usted. Esperemos poder seguir con estas comunicaciones que enriquecen mucho a los oyentes y que se dirima lo mejor posible el futuro de nuestra Santa Madre Iglesia. Muchísimas así gracias. es. No, gracias a ustedes y la invitación es a volver al Evangelio, al mensaje de Jesús. Gracias a usted. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.